El contexto político y las operaciones militares en el Frente Norte durante 1937, iniciadas con el bombardeo de Guernica y concluidas con la caída de Sisión, son bien conocidos. Pero no lo es tanto el impacto de la guerra sobre la población civil. En Asturias, más allá del censo de personas represaliadas por el franquismo realizado por la Universidad de Uvieu y carente prácticamente de difusión pública, no se han realizado apenas investigaciones. Llamativa resulta nuestra ignorancia sobre las personas refugiadas. Sabemos el nombre de los barcos que salieron de Ribesella, Sisión y Avilés, pero no cómo se llamaban 50.000 hombres, mujeres, niñas y niños que se apiñaban en sus cubiertas y bodegas. No contamos con un censo de víctimas civiles provocadas por los combates y los bombardeos, ni tampoco con un registro de los daños causados en viviendas y otros bienes públicos y privados. Asturias carece de un conocimiento detallado sobre los estragos humanos y materiales que provocó el mayor conflicto bélico vivido en el Estado español. Suplir esa carencia resulta indispensable para el conjunto de la sociedad. Echar al olvido los desastres de la guerra civil y la dictadura no representa una contribución a la convivencia. El resurgir de la ultraderecha y el fascismo en el conjunto de Europa nos ha hecho por fin entender que la democracia no es una conquista irreversible y que la amnesia sobre nuestro traumático pasado es el campo abonado en el que siembran los herederos políticos de aquellos que hace un siglo arrastraron al viejo continente a la catástrofe humana que significaron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Mientras las políticas de memoria democrática avanzan lentamente en el Estado español, en Europa se atesora una larga trayectoria, una amplia red de museos, centros de documentación, archivos e instituciones dedicadas a preservar, investigar y difundir el conocimiento sobre las víctimas del fascismo y del nazismo. De esta sólida infraestructura memorialística europea podemos no solo aprender, sino también beneficiarnos directamente para investigar la historia de las decenas de miles de personas exiliadas, perseguidas por las dictaduras de Vichy y Hitler, y para profundizar en el conocimiento sobre la intervención de Italia y Alemania en la Guerra Civil Española. En Asturias, la contribución alemana a la victoria franquista fue especialmente relevante. La intervención de la Legión Cóndor diezmó al ejército republicano en el Mazucu y permitió la rápida penetración de los llamados nacionales en Asturias. Las bombas sobre Cangues de Onís, Sisión o Avilés minaron el espíritu de resistencia de la población y aceleraron la caída de la República. En cuestión de semanas, aquellos alemanes que habían masacrado a soldados y civiles en flagrante violación del derecho internacional fueron convertidos en héroes por las nuevas autoridades de Asturias. Un status quo que formalmente mantuvieron hasta bien entrada la democracia, cuando poco a poco fueron desmontándose los monumentos en su honor, como la placa de la fachada del Ayuntamiento de Sisión o los monolitos en recuerdo de los pilotos alemanes abatidos, como el que se encontraba a la entrada de Cangues de Onís. El conocimiento de los estragos causados en Asturias por la Legión Cóndor está al alcance de la mano gracias a la poderosa infraestructura creada en Alemania para honrar la memoria de las víctimas del nazismo. La Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo es uno de esos organismos. Creado por el gobierno de Konrad Adenauer en 1958, el objetivo de esta agencia estatal es investigar los crímenes del Tercer Reich contra la población civil, tanto dentro como fuera de Alemania, desde 1933 hasta 1945. Según la propia oficina informa, es generalmente de gran importancia para los sobrevivientes y los familiares y es una advertencia para las futuras generaciones que estos hechos sean perseguidos hasta el final. Esto contribuye a la paz jurídica y caracteriza nuestro Estado de Derecho. Considerando el desconocimiento que en Asturias existe sobre las víctimas civiles de la Legión Cóndor, la importancia que para el fortalecimiento de nuestra democracia tiene la conciencia ciudadana sobre los desastres provocados por el fascismo en el siglo XX, la existencia de instituciones alemanas dedicadas a investigar los crímenes contra civiles por parte del Tercer Reich
y que la armonía entre los pueblos, naciones y estados de Europa se fortalece confrontándolos con las páginas más oscuras de su pasado común, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias presentamos esta proposición no de ley para que la Xunta Xeneral inste al Consejo de Gobierno a que se dirija a la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el esclarecimiento de los crímenes del nacionalsocialismo para solicitar información precisa sobre los preparativos, la ejecución y las consecuencias de la intervención de la Legión Cóndor en Asturias durante la Guerra Civil.